Perfecto. Bueno, pues ya vamos a dar inicio con la conferencia. Por favor, a las personas de la sala, que solo son dos, Sandy y Víctor, les recuerdo poner los celulares en silencio. A la gente de la sala online, líbrense de toda distracción, pongan su atención en lo que les voy a contar, porque esta conferencia los va a ayudar a tener la capacidad de elegir de qué manera van a vivir sus vidas a partir de ahora. Ya van a entender por qué. Cuando uno no conoce cómo funciona su mente, uno vive por defecto, uno vive como la mente está programada para que uno viva. Pero el conocimiento es poder. Y esta tarde, ahora que conozcan las dos maneras en que su mente puede trabajar e interpretar la realidad, como ya lo dije, van a tener la capacidad de elegir de qué manera vivir sus vidas a partir de ahora. Una de ellas los va a llevar inevitablemente al conflicto y la otra los va a llevar a vivir vidas por diseño, que por supuesto van a llevarlos a la paz, a la armonía, a las comprensiones, al éxito interior que tarde o temprano termina extrapolándose en el éxito exterior. El tema de hoy se titula Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, subjetiva y objetiva. Y sin más preámbulo, demos inicio con esta conferencia que se ha hecho del rogar. Pero aquí está. ¿Lo conectaste al laptop? Sí. Estamos teniendo un pequeño fallo técnico. ¿Está prendido? Sí, está encendido. Ya está. Perfecto. Muy bien. Para empezar, hablemos de un concepto que es muy conocido en el esoterismo moderno y también en el esoterismo de todos los tiempos. Pero en los tiempos modernos le llamamos a este concepto el sueño de conciencia. El sueño de conciencia es un estado interior en el que nuestra atención divaga en la actividad del ego. Si estar consciente significa estar atento al momento presente, aquí y ahora, el sueño de conciencia es la antítesis o es la contraparte perfecta del estado de atención plena. Es muy fácil de entender. Y esta divagación de nuestra mente se manifiesta en fantasías, en recuerdos y pensamientos, en opiniones, proyecciones y suposiciones que la mente genera sin que nosotros se lo pidamos. Ya hemos estudiado en otras conferencias que la mente funciona de manera mecánica, de manera automática. Funciona sin que nosotros le pidamos que funcione. El sueño de conciencia hace que tengamos todos estos fenómenos internos que muchas veces nos llevan a los conflictos que vivimos todos los días, y ahora vamos a entender por qué en lo que se desarrolla la conferencia. Cuando somos niños, cuando somos bebés recién nacidos, al momento del parto, en el primer suspiro, la conciencia, que es el espíritu que está dentro del alma, que está dentro del cuerpo, así junto con el alma, entra a nuestros cuerpos o los cuerpos de los bebés recién nacidos para comenzar el proyecto de la experimentación en el mundo físico que todos venimos a hacer. Esta conciencia es el 3% del 100% de la conciencia disponible para nosotros. Sin embargo, el otro 97% tendrá que ser desarrollado a través de un trabajo interior, que es lo que nosotros proponemos en estos estudios y en lo que están enfocadas todas las conferencias y todas las prácticas que les ofrecemos aquí. Cuando nosotros somos bebés, ese 3% se expresa de manera totalmente libre en nosotros, ya que no existe el ego en un bebé. El ego no existe en un bebé
porque para que se manifieste el ego en un infante o en cualquier persona, tiene que haber personalidad, y los niños no tienen una personalidad formada hasta aproximadamente los 7 años de edad. El ego se desarrolla de los 0 a los 7 años, a veces se desarrolla antes, y hasta ese momento el bebé expresa su conciencia al 3% de manera pura y libre. Es por eso que los bebés son pura paz, son pura armonía, son pura felicidad, son pura ternura, dulzura y pues todo lo que sabemos que es un bebé. Cuando los bebés están en esta etapa, al estar prácticamente despiertos, al menos en ese porcentaje, son capaces de percibir entidades, de percibir fenómenos que los adultos no podemos percibir. Probablemente muchos hayan escuchado de esto. Entre las muchas cosas como los elementales, múltiples espíritus, ancestros, hasta entidades angelicales que los niños pueden contactar cuando tienen esta edad, también pueden ver sus agregados psicológicos que todavía no entran en ellos a falta del ego que ya les comenté que van a desarrollar de los 0 a los 7 años. Los agregados psicológicos del niño, los egos o los defectos que ellos van a encarnar más adelante, pueden presentarse como figuras muy funestas y muy oscuras que asustan a los bebés. Es por esto que muchas veces los bebés lloran sin ninguna razón, a pesar de que ya comieron, de que ya durmieron, de que están totalmente limpios, se ponen a llorar y los papás no se explican por qué sucede esto. No se lo explican porque desconocen que los niños pueden ver al ego tratando de entrar en ellos, ¿ok? Desde que están en la cuna. Sin embargo, como ya lo comenté, estos egos no lo podrán hacer hasta que la personalidad esté formada. Es por eso que les voy a dar un tip para las personas que tienen bebés en casa para ayudar a sus niños a dormir y a estar más tranquilos en cuanto a esta situación. Este símbolo que ven aquí se llama el tetragramatón y es un símbolo gnóstico muy poderoso que aleja las entidades negativas de las habitaciones donde está presente. Pueden colocarlo en la puerta o pueden colocarlo en el móvil del niño si es que tiene uno. Y así van a ver cómo el bebé va a estar más tranquilo a partir de ahora, ya que las entidades van a tender a manifestarse menos ante la presencia de este símbolo gnóstico. Tienen que fijarse bien de que sea este símbolo, porque a veces son otro tipo de símbolos que representan otro tipo de cosas, a veces negativas. El símbolo del tetragramatón gnóstico tiene una espada en la base, la punta de la estrella tiene que estar hacia arriba siempre. Y dice tetragramatón alrededor de la estrella, que por lo general es amarilla. Tómenlo en cuenta al momento de imprimir esta imagen, ¿ok? Bueno, ahora que entendemos cómo funciona el mecanismo de la conciencia para entrar en el niño y también el mecanismo del ego para desarrollarse en él, hay que recordar lo que ya estudiamos en las primeras conferencias del curso, que es que con la muerte mueren 3 cosas: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Pero algo que no muere cuando nuestro cuerpo físico desencarna es justamente el ego, que se transfiere de una existencia a otra. Cuando los niños al fin logran desarrollarse, rebasan la barrera de los 7 años, a veces mucho antes, pueden comenzar a desarrollar actitudes bastante egoístas, bastante malintencionadas, actitudes que son propias de la gente adulta, potencialmente más allá de la adolescencia. Pero hay muchos niños que desarrollan esas conductas, como los niños que fuman desde los 10 años o desde los 8 años, que uno no se explica cómo es posible que un niño pueda empezar a fumar a esa edad. O qué me dicen a veces de las niñas que desde muy pequeñas tienen como la obsesión de embellecerse, de maquillarse, de vestirse, de teñirse el cabello u otro tipo de prácticas extrañas, por supuesto, en niñas de tan corta edad. Bueno, esto se da
porque los egos de una existencia pasada pueden comenzar a manifestarse de manera muy significativa a muy temprana edad. Y es por eso que muchas veces observamos niños que presentan actitudes muy adultas y muy egoicas desde sus primeros años de vida, como aquellos niños que por alguna razón están atraídos a las adicciones desde muy jóvenes, como al alcohol, a los cigarrillos, al consumo de marihuana o de otras sustancias. O por ejemplo en el caso de las niñas, ya expliqué que hay niñas que tienden a ser muy vanidosas desde muy chicas. Y esto más allá de lo que puedan observar en sus casas, que puedan llegar a repetir o a imitar, muchas veces se da por este ego que se transfiere de sus existencias pasadas, en las cuales fueron, por ejemplo, muy fumadores, o fueron muy vanidosos, o fueron muy codiciosos, hablando de los niños que son muy egoístas, ¿okay? O muy exigentes, o muy iracundos, hablando de otros niños que hacen berrinches monumentales, berrinches que hasta le dan miedo a otros adultos. ¿Me explico? Ahora entienden por qué. Sucede porque se da esa transferencia de egos. Y ahora que entendemos a plenitud lo que ocurre cuando el ego por fin logra manifestarse en los niños, que por supuesto van a seguir creciendo a través de su etapa adulta y hasta ser adultos mayores, si es que llegan, vamos a hablar de uno de los principales conceptos de los que venimos a discutir en esta conferencia, que es la conciencia subjetiva. Era necesario primero hablar del ego, porque sin ego la conciencia subjetiva no sería posible. ¿Y qué es la conciencia subjetiva? Esta conciencia es la percepción limitada, personal y condicionada que cada uno de nosotros tiene acerca de cualquier cosa de la vida. Eso es la conciencia subjetiva. Es más fácil entenderlo si se los explico con un ejemplo. Aquí hay 6 personas en la imagen. Si yo fuera con estas 6 personas y les preguntara a cada uno qué opinan de sus familias, estoy muy seguro que obtendría 6 respuestas totalmente diferentes. Porque una persona me puede decir, esta chica por ejemplo, yo opino de mi familia que son seres maravillosos, que fui bendecida por haber nacido en una familia como en la que nací, porque su familia tiene valores, porque su familia le demuestra cariño, porque su familia la ha apoyado para estudiar, para terminar una carrera, para conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. O sea que le ha ido bien en ese sentido en el tema de la familia. Si le pregunto a ese otro joven qué opina de su familia, él me puede decir lo contrario, le puede decir que su familia son las peores personas del mundo, porque le tocaron padres que le pegaban cuando era niño, que lo enviaron a escuelas públicas, que no invirtieron en su educación habiendo podido, que nunca lo apoyaron moralmente para destacar, para desarrollarse, que sus hermanos son personas frías y distantes, que competían con él, que lo agredían, y está muy ofuscado con respecto a la familia. Si le preguntamos a esta otra qué opina de la familia, me puede decir que no tiene ni idea porque creció en un orfanato. No le tocó la experiencia de haber experimentado tener una familia, un padre, una madre, un hermano. El sistema la crió. Este otro me puede decir que le da igual porque fueron personas distantes que cumplieron el rol de mantenerlo y básicamente ya no tiene ninguna relación con ellos en su etapa adulta. Y así, si me voy de ejemplo en ejemplo, todos me hablan de su experiencia muy personal basada en la conciencia subjetiva que tienen del concepto de la familia, limitada, condicionada y, como ya lo dije, personal. Eso es la conciencia subjetiva, algo que nosotros pensamos según nuestra experiencia, según nuestra vivencia, según nuestra interpretación acerca de cualquier cosa. Pero ¿será que esto es la familia? Lo que ella dice, lo que él dice, lo que ella dice, lo que él dice, o lo que ustedes dicen, o lo que yo creo. Vamos a seguir estudiando este concepto de la conciencia subjetiva, que parece muy normal de momento
hasta que nos acordamos del ego que ya entra en nosotros y que se desarrolla ya a plenitud cuando somos adultos. El ego, como hemos explicado ya en conferencias pasadas, tiende a distorsionar la realidad. El ego siempre nos va a sugerir que la realidad es fatalista, es oscura, es competitiva, es ambiciosa, es violenta, etcétera, etcétera. Como tenemos un ego que distorsiona la realidad, la subjetividad o la conciencia subjetiva está sustentada en esta percepción egoica de lo que nos rodea, de los conceptos de la vida como tal, de la familia, de la pareja, de los amigos, del trabajo, de la escuela, etc. Entonces la subjetividad, más allá de ser algo normal, se vuelve algo bastante anormal cuando comenzamos a hacer reflexión acerca de lo que pensamos subjetivamente de las cosas, basándonos en el ego que distorsiona la realidad. Como vivimos con una subjetividad distorsionada por nuestro ego, vivimos en eterno conflicto. La ignorancia y el egoísmo de nuestros egos, que son la base de nuestra conciencia subjetiva, son las que provocan los conflictos de todo tipo en el mundo, políticos, económicos, religiosos, laborales, familiares, etc. Y ahora van a entender por qué. En el trabajo, si ustedes están en un ambiente muy competitivo, la conciencia subjetiva que ustedes tengan acerca de su ambiente laboral puede llevarlos a pensar que ustedes tienen la solución a los problemas de la empresa, que ustedes son los buenos del equipo y que los demás están mal. Y así como ustedes, los demás pueden empezar exactamente lo mismo. Y si en un equipo de 10, los 10 piensan que ellos tienen la razón y que los otros 9 están mal, ¿cómo creen que va a ser el ambiente laboral? Pues obviamente va a haber discusiones, peleas, pleitos, malas jugadas por esta ignorancia y este egoísmo de las conciencias subjetivas de esas personas en ese equipo de trabajo. En la política, al menos aquí en América Latina, es muy sencillo de estudiar la conciencia subjetiva, porque todos los candidatos que aspiran a ser presidentes, alcaldes, gobernadores o lo que sea, todos hablan en sus campañas de que ellos tienen la única verdad y la solución definitiva a los problemas sociales del pueblo. Y mal hablan de los otros candidatos, hacen maniobras sucias en contra de los otros partidos y acaba siendo, como decimos aquí en México, una grilla política que muchas veces llega hasta la violencia física. Si hablamos de conflictos internacionales, ni qué decir, las guerras se provocan a raíz de esta conciencia subjetiva de lo que un país cree que tiene derecho a hacer con respecto a otro. Hablando, por ejemplo, de un conflicto muy antiguo, el de Palestina y Israel con respecto a la ciudad santa de Jerusalén, los dos, subjetivamente hablando, se sienten con el derecho de gobernar la ciudad de Jerusalén y han estado enfrascados en ese conflicto por cientos de años porque ninguno quiere reconocer que quizás su manera de percibir su religión, su política y su manera de gobernar sus países no es la idónea. Pero por la conciencia subjetiva, como ellos creen tener la razón, el derecho, la única verdad, la religión verdadera, que creen que ellos defienden al Dios verdadero, pues tienen el derecho de crear una guerra para incluso asesinar a aquellos que no creen lo que ellos creen. Y como los dos están armados, pues se crea un gran conflicto entre países que, como ya lo comenté y como ustedes probablemente sabrán, lleva cientos de años existiendo y que ha cobrado miles de víctimas, si no es que millones de víctimas a través de la historia. Esto es lo que pasa cuando vivimos nuestras vidas de manera subjetiva. Les aseguro que todos sus conflictos con sus compañeros de trabajo, con sus parejas y con sus familias o con quien sea, se dan por la subjetividad con la que viven sus vidas, de las que hasta hoy probablemente no son conscientes. Pero hoy van a ser conscientes, al menos de que existen dos maneras de vivir la vida. Y ya vamos a hablar a continuación de la alternativa a esta subjetividad que solo crea sufrimiento en la vida de todos. Antes de pasar a la siguiente parte de la conferencia,
Esta frase se le atribuye a muchos pensadores. La he leído de Confucio, la he leído de Oscar Wilde, me parece, y de otros escritores. Pero el punto es que entiendan que no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos nosotros. Esta es la expresión perfecta de la subjetividad de la que ya les hablé esta media hora. No ves las cosas como son, ves las cosas como tú eres. Porque en un camino donde pasan 4 viajeros en un lapso de 15 minutos, donde hay una gran piedra a un lado, uno que era un holgazán vio un lugar para recostarse y dormir la siesta por 2 horas. Otro que era un arquitecto vio la base para construir un gran edificio. Otro que era un mercenario vio un arma potencial para conquistar una ciudad. Y otro que era un artista vio materia prima para esculpir una gran obra de arte. Pero la verdad es que los 4 vieron una piedra. Ahora sí hablemos de la conciencia objetiva, que es exactamente lo opuesto a la conciencia subjetiva que ya estudiamos. ¿Y qué es la conciencia objetiva si es exactamente lo opuesto? Pues es la capacidad innata de prestar atención, o sea, lo opuesto al sueño de conciencia, y mirar las cosas tal y como son, percibiendo las verdades de la vida. Los grandes sabios a través de la historia se hicieron sabios simplemente observando con atención a su alrededor y sobre todo hacia su interior, sin juzgar, sin criticar, sin agregar y sin quitar, simplemente observando, la vida te enseña. Eso es la conciencia subjetiva, es el hecho de prestar atención a las cosas como van, sin agregarle y sin quitarle, dispuestos a aprender y a hacernos sabios en el experimento. Nuevamente, este concepto se explica mejor si les cuento algunos ejemplos. En estos 3 ejemplos vamos a enfrentar a las 2 conciencias, a la conciencia objetiva y a la conciencia subjetiva. Y ya al final ustedes van a tener un panorama muy claro sobre a través de qué conciencia quieren mirar el mundo a partir de ahora. Y ya van a ver cómo es muy diferente cuando miran con objetividad que cuando miran con los ojos de su subjetividad egoica. En el primer ejemplo, piensen o imaginen que llegan a sus casas y no sé con quiénes vivan, pero con quien sea que vivan, si es su mamá, su papá, su pareja, su hermana, sus primos, sus roomies o lo que sea, los reciben con un reclamo de lo que sea. Oye, tú no lavaste los platos anoche, o oye, tú no lavaste el carro, no le pusiste gasolina, o la casa está muy sucia, o lo que sea. Llegan a su casa después de un largo día de trabajo y lo reciben con un reclamo, un regaño. Y ustedes, pues obviamente, naturalmente, van a sentirse ofuscados al respecto. Y van a tender a pensar a esta o a este qué le pasa, cómo se atreve a hablarme así, ahora le voy a contestar que él o ella también hacen esas cosas, que ella o él también luego no sacan la basura, no limpian o lo que sea, y así comienza un conflicto. Vamos a separar lo que es objetivo de lo que es subjetivo en este ejemplo muy clásico y muy común en la vida de todos. La conciencia objetiva de aquel que llega a su casa en estado de atención plena, lo que va a observar cuando se le aparezca esta persona que viene a reclamarle es una persona que tiene una bronca y que está identificada con su ira, en mayor o menor medida. ¿Ok? Una persona que está dormida en el sueño de conciencia y que recurre a la conciencia subjetiva, va a comenzar a tener pensamientos, fantasías de que le voy a contestar, le voy a pegar, le voy a decir, la voy a sacar o lo que sea. Todo eso es parte de la conciencia subjetiva. Todo lo que no sea observar las cosas tal y como son, críticas,
juicios, hacerte a la víctima, defenderte, pelearte, todo eso es parte de tu conciencia subjetiva. ¿Qué va a pasar si tú cedes ante la subjetividad de la otra persona? Que van a llegar al pleito. Pero si tú te mantienes concentrado en atención plena y observas el evento sin reaccionar, tarde o temprano la otra persona va a ceder su bronca y entonces van a poder llegar a un arreglo en la que tú vas a poder determinar muy a conciencia si lo que te está diciendo es cierto, es justo, es verdadero, y vas a contestarle de la misma manera, cierta y justa verdaderamente. Como decía mi mamá, cuando uno no quiere, dos no pelean. La conciencia subjetiva te da la opción de no pelearte y de no llegar a ese desgaste emocional y a esas consecuencias muy desagradables que se dan cuando uno cede ante su propia ira por estar dormido. Ese es el primer ejemplo, para que se den una idea de cómo ayuda a estar serenos, concentrados y muy atentos. En el siguiente ejemplo, imagínense que tenemos estas 5 mujeres enfrente. Es ejemplo para hombres y mujeres. Y si yo les pregunto a las personas que no sepan todavía acerca del objetivo y lo subjetivo, ¿qué es lo que piensan de estas mujeres? Pues los hombres me podrán decir muy normalmente, no, pues la primera me parece atractiva, la segunda se parece a mi mamá, la tercera no me gusta, la última es muy mayor, esta es muy alta, esa es muy blanca, esa me gusta, esa no, juzgando el aspecto de las mujeres según sus conceptos de belleza, sus estándares de belleza femenina, lo que han escuchado a lo largo pues, de su crecimiento en sus casas, en la escuela, en la calle. Y todo eso es la conciencia subjetiva. En el caso de las mujeres, ellas podrían decir, pues, esta tiene un buen corte de pelo, esta se viste bien, esta se viste feo, este color está horrible, esta se parece a mi tía, me veré así cuando tenga esta edad, ¿ok? Todo eso también forma parte de su subjetividad, porque como ya lo dije, todo lo que le agregues de más al hecho de observar las cosas o a las personas tal y como son, es la subjetividad. Pero si nosotros le preguntáramos a un niño que no tiene el ego cristalizado, así como nosotros los adultos, que mira con pureza, que mira con verdad el mundo, lo que observa en esta imagen, el niño nos diría, veo 5 mujeres. Veo 5 señoras. Eso es lo que nos dirían los niños, porque en realidad es lo que hay aquí. Hay 5 mujeres. El hecho de que las cataloguemos, las juzguemos, nos demos cuenta de la ropa que traen puestas, que las comparemos, todo eso es parte de nuestra programación mecánica y de todos los juicios y de todos los prejuicios y paradigmas que hemos adquirido desde que somos adolescentes hasta ahora que somos adultos, los que estemos viendo esta conferencia, que ya hemos rebasado los 20 y tantos. Eso es la conciencia subjetiva. Un niño ve con objetividad. Es la diferencia entre una y otra en este ejemplo. Y por último, para que quede bien entendido lo que es lo objetivo y lo subjetivo, un ejemplo clásico nuevamente. Imagínense que se asoman por la ventana y se dan cuenta que en la casa del vecino hay una patrulla y hay 2 oficiales en la puerta. Y enseguida la mente empieza a generar una novela al respecto. Y comenzamos a imaginarnos que el vecino vende droga, que el vecino cocina cristal en el sótano, que probablemente el vecino le pega a la vecina y lo fueron a detener. Y comenzamos a pensar, ¿y qué va a hacer de sus hijos? ¿Será que va a ganar la custodia la abuelita? ¿O quién los va a cuidar? ¿Será que los saquen de la escuela? Y así comenzamos a darle carrilla a una fantasía, a una charla interior por el hecho de haber visto una patrulla en la casa de los vecinos. Pero déjenme decirles que todo eso que ustedes puedan llegar a pensar, suponer, imaginar, no existe. Es lo que pasa cuando uno cede ante la subjetividad. Se mete en un no existe, no es así, no es lo que tú piensas. Porque nadie es adivino. Realmente la única manera en la que tú pudieras enterarte de lo que pasa es que te vayas a parar ahí a la puerta y le preguntes a la gente que está allá, oye, ¿qué es lo que pasa? Solo así te podrías enterar.
Porque objetivamente hablando, si tú te asomas por la ventana y ves una patrulla en la casa de tus vecinos, lo que está ocurriendo es que hay una patrulla en la casa de tus vecinos. Lo objetivo sería dejar el pensamiento en, hay una patrulla en la casa de los vecinos, algo debió haber pasado. Sus razones tendrán para estar ahí. Y eso es todo. Eso es todo lo que la conciencia subjetiva te va a sugerir. Y si te enteras o no te enteras después, pues tampoco es tu problema, ¿no? La conciencia subjetiva también es bien chismosa, siempre nos lleva a meternos en la vida de los demás y en asuntos que no nos competen. Y estos 3 ejemplos, que obviamente son una pequeña fracción de la infinita gama de ejemplos que podríamos dar del objetivo versus lo subjetivo, espero que les hayan dado un panorama de cómo vivir en la objetividad es mucho más productivo, es mucho más pacífico y lleva a la conciencia en lugar, por supuesto, de estar pensando de manera tonta y subjetiva a través de nuestros egos, a través de nuestras suposiciones, de nuestro sueño de conciencia, como lo expliqué en un principio, en las proyecciones, las fantasías, las suposiciones, las charlas interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Díganme ustedes, ¿de qué manera van a vivir sus vidas a partir de ahora? ¿De esta manera o de la otra manera ahora que lo saben? Y para aquellos que decidan vivir vidas más objetivas a partir de ahora, para aquellos que decidan querer estar más en paz, querer vivir en verdad, querer vivir más armonía, querer despertar la conciencia y ser sabios, les vamos a regalar en esta conferencia una técnica esotérica sumamente importante y sumamente efectiva para lograr este objetivo de vivir vidas a través de la atención plena. Y la práctica de hoy se llama la clave SOL. SOL son las siglas para las palabras sujeto, objeto y lugar. Esta técnica se desempeña a través de 3 preguntas en las siglas sujeto, objeto y lugar, comenzando por la primera, que es preguntarte en cualquier momento del día ¿quién soy? En cualquier momento de tu día, estés presente o no, cuando detectes que has caído en el sueño de conciencia, pregúntate ¿quién soy? Y contéstate, soy un ser espiritual. O puedes agregar, no soy el cuerpo ni la mente, soy un ser espiritual. O soy un espíritu viviendo una experiencia humana para reconocerse a sí mismo, o lo que tú gustes agregar. El punto es que te recuerdes en ese momento de tu día que tú eres un espíritu viviendo una experiencia de aprendizaje. Si estás identificado con algún ego, el hacerte esta pregunta es como lanzar un ancla para evitar que la marea de tu sueño de conciencia te siga llevando más y más a lo profundo de tu ignorancia. Vas a darte cuenta de cómo enseguida se detiene ese tránsito mental, esa fantasía, esas ganas de pelear o esas ganas de cualquier cosa indebida a causa de recordarte quién eres. Luego pregúntate el objeto, ¿qué estoy haciendo? Y más allá de contestarte, estoy manejando mi bicicleta o estoy escribiendo en mi computadora o estoy sentado en el piso de mi sala de meditar o lo que sea, presta atención a lo que estás haciendo, presta atención a la actividad que desempeñas, que hasta descansar o hasta estar tratando de dormirte es una actividad y de pronto vas a fusionarte con la actividad, porque es muy diferente vivir la vida de manera mecánica, como le explicó Víctor, para los que vieron el tema anterior de criaturas mecánicas, de vivir la vida prestando atención a lo que hacemos. Cuando prestamos atención a lo que hacemos, hay un disfrute en lo que hacemos que es prácticamente imposible de explicar, ni siquiera lo voy a intentar. Ustedes experiméntenlo, practiquen prestar atención y la clave SOL los invita a hacer esto a través de la pregunta del ¿qué estoy haciendo? Fijen su atención en el objeto. Y por último, pregúntense ¿dónde estoy? Y presten atención al lugar que los rodea. Muchas veces, por el hecho de vivir dormidos y como criaturas mecánicas, como explicaron en la conferencia anterior, nos olvidamos por completo del lugar donde vivimos. A mí me pasa mucho aquí en la ciudad de Mérida, que es un lugar muy turístico, donde gente de todo el mundo viene a vacacionar,
que después me paseo por el centro histórico, que es un lugar precioso, pero como ya estoy acostumbrado a ver toda la arquitectura hermosa que existe en mi propio centro de la ciudad, pues es como si no estuviera ahí y no soy consciente de lo que hay a mi alrededor. Pero con la clave Sol, cuando llego a la pregunta de dónde estoy en el lugar, presto atención a lo que me rodea y me siento como un turista en mi propia ciudad, porque me asombro de lo hermosa que es. Y probablemente ustedes viven en lugares muy hermosos y visitan lugares de verdad muy especiales todo el tiempo. Por el hecho de estar dormidos, no son conscientes de eso. Y creen que tienen que ir muy lejos para vivir una experiencia especial, una experiencia vacacional, una experiencia diferente. Pero la verdad, lo único que les hace falta es prestar atención al lugar donde están. Simplemente tienen que abrir los ojos y volver a ver al mundo como cuando ustedes eran unos niños, con objetividad, sin estar todo el tiempo en sus mentes y fantaseando y teniendo un montón de ilusiones que pues obviamente amargan y ponen rancia la vida. Y eso es la clave Sol, y a eso nos ayuda la clave Sol, a entrar en la vida. Yo a la clave Sol la veo como un ancla para detener ese flujo que tiende a ir hacia el sueño de conciencia, y también como un chaleco salvavidas que nos regresa del sueño de conciencia. Ya sea que ustedes quieran afianzar la conciencia plena que ya hayan logrado en ese momento de su día, o quieran regresar a la conciencia plena cuando se den cuenta que ya cayeron en el sueño de conciencia, la clave Sol es algo que se practica 24/7. Mientras más ustedes practiquen la clave Sol, más van a tender a estar aquí y ahora y experimentar la vida de una manera fenomenal, que como ya lo dije, ni siquiera me atrevo a tratar de describir, es algo inefable, vivir con atención plena, vivir realmente. Y de hecho, con la práctica ya ni siquiera van a tener que preguntarse las preguntas, valga la redundancia, porque se va a dar de manera inmediata. De manera inmediata van a reconocer quiénes son ustedes, qué están haciendo y el lugar en el que están. Mientras más practiquen, por supuesto que pues la práctica hace el maestro. Es una de las prácticas creadas por el maestro George Ivanovich Gurdjieff, que es un maestro que recomendamos mucho aquí, que escribió un libro llamado El Cuarto Camino, que les sugerimos para aquellos que quieran entrar más en este tema de la clave Sol. Pero esencialmente es esto, no hay más ciencia al respecto. Se las recomiendo muchísimo, practiquen. Y para terminar la conferencia, recordemos algo que dijo el Maestro Jesús, que está en Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo dijo porque los niños, como ya lo comenté, son capaces de vivir sus vidas a través de la conciencia objetiva, ya que como no tienen egos, como nosotros los adultos, pueden experimentar la vida tal y como es. Y experimentar la vida tal y como es garantía de vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir con sabiduría, de vivir con atención. Y algo que para mí es lo crucial y determinante de este estudio, vivir con la capacidad de elegir aquello que quieres para tu vida. Porque si estás consciente, puedes elegir a dónde ir, puedes elegir cómo crecer, cómo cambiar, qué comer, con quién relacionarte, cuándo descansar, cuándo trabajar, no tener preocupaciones. No lo sé, la gama es muy alta. Normalmente, en realidad, no elegimos la manera en la que vivimos. Somos como robots que simplemente pues estamos programados para malvivir las vidas, porque aprendemos a malvivir desde que estamos en casa, a través del mal ejemplo de nuestros padres, a través del mal ejemplo que nos dan en las escuelas, a través del mal ejemplo que nos da la sociedad en la que nos desempeñamos. Pero como ustedes vayan viviendo sus vidas de manera objetiva, van a volverse más autónomos y van a dejar de ser parte del rebaño para convertirse en águilas, que como ya lo he mencionado en alguna otra conferencia, aunque vuelen solas, vuelan libres y nadie les dice a dónde ir, salvo ellas mismas. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido bien lo que es la conciencia objetiva y lo que es la conciencia subjetiva.
y pasamos a la ronda de preguntas. ¿Qué dudas quedan, amigos míos? ¿Alguna pregunta, Víctor? Solo Rangel pregunta si hay presenciales en Mérida. Sí, hay conferencias presenciales todos los martes y los jueves a las 7:30. La ubicación está en el Facebook, en la página de Facebook. Aquí te esperamos, nos daría mucho gusto conocerte. ¿Nos pueden mandar un inbox para que les mandemos la ubicación? Les podemos mandar un inbox para que les mandemos la ubicación. Creo que se escucha eso que dice Víctor, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? Víctor Varela dice... Pero es que no me dijo. Buenas noches, una pregunta. ¿Quién es el maestro Lakshmi? El maestro Lakshmi es el fundador del movimiento gnóstico Ahikat, alumno de maestro Samael, y pues no sabemos mucho de su vida personal, no le estudiamos aquí, pero es una persona que abrió una enseñanza gnóstica llamado Ahikat. Marcos nos dice: divina información, la ponencia excelente. Leo Cova, buenas noches, ya conectado y atento. Karime, hola Víctor, saludos y felicidades. Entonces, por el momento no hay más información. Invítalos a compartir, nos vemos el jueves. Compartan esta información sumamente importante, sumamente útil en sus redes sociales, si así lo sienten, y con las personas que ustedes sientan que necesitan escuchar esto de una vez, ahora. Y les recuerdo que el jueves continúa el curso de conferencias con la conferencia del maestro Víctor a las 7:30, como los martes también a las 7:30. Ahora ya damos otra conferencia. Ahora les traemos 2 conferencias a la semana. Si no hay más imprevistos, yo regreso con ustedes el próximo martes para más temas del conocimiento de sí mismo. Y si no hay más dudas, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, mi nombre es Eric Quintal, soy el nuevo conferencista de esta sala del conocimiento de sí mismo, y les deseo mucha paz fraternal y mucha luz y mucha fuerza, guerreros y guerreras del ser. Hasta la próxima.